Bienvenidos de nuevo a este nuestro espacio, el rincón donde la curiosidad se encuentra con la inspiración y el corazón se abre a nuevas posibilidades. Espero de todo corazón que se encuentren de maravilla, radiantes y llenos de energía. Hoy nos embarcamos en una travesía fascinante, un viaje que ha encendido la chispa del romanticismo y la intriga en muchísimas de ustedes, y estoy seguro de que hoy esa llama se hará aún más brillante. Vamos a adentrarnos en esas palabras que, como un susurro delicado o un trueno poderoso, son capaces de robarnos el aliento, de hacer que el tiempo se detenga y de dejar grabados momentos que florecerán en nuestra memoria para siempre. Y en concreto vamos a desgranar, a diseccionar con sumo cuidado y admiración, las románticas declaraciones de nuestro querido asterisco Kanyaman. Sí, esa frase que ha resonado como una melodía hipnótica en los oídos de muchas, que ha despertado suspiros y ha alimentado sueños despiertos, nuestro primer beso fue inolvidable. ¿Qué hay, mis queridas amigas, detrás de estas simples pero potentes palabras? ¿Qué alquimia secreta las hace tan poderosas, tan capaces de evocar emociones tan profundas? Y lo más importante, ¿cómo podemos, nosotras también, sembrar las semillas para crear momentos así en nuestras propias vidas, momentos que se conviertan en tesoros imborrables? Prepárense porque vamos a sumergirnos en las profundidades del fascinante universo de los primeros besos, el poder de la memoria y el carisma desbordante que emana de un actor de la talla de Kanyaman. Y antes de que la emoción nos arrastre por completo y se me olvide, si aún no han dado ese paso vital hacia nuestra comunidad, este es el momento perfecto, el instante dorado para darle ese clic decisivo al botón de suscribirse y activar esa campanita que es nuestra aliada para no perderse absolutamente nada de lo que compartimos aquí. Porque hoy, amigos, hoy vamos a hablar de magia. Magia en su estado más puro, más romántico. Imaginen la escena. Visualícenla con la nitidez de una película de ensueño. Kanyaman, ese actor turco cuyo carisma ha traspasado fronteras y ha conquistado corazones en todos los rincones del planeta, comparte una frase que en su aparente sencillez, encierra una complejidad emocional asombrosa. Nuestro primer beso fue inolvidable. No es simplemente una confesión personal, una anécdota íntima compartida al azar. Es una invitación abierta a un portal que nos abre a evocar nuestros propios recuerdos, a soñar despiertas con experiencias futuras, a imaginar con una intensidad casi palpable la trascendencia de ese instante único. Un primer beso, ¿quién en esta sala virtual, quién de ustedes, no recuerda el suyo con una claridad asombrosa? Ya sea que haya sido un momento envuelto en una torpeza adorable, un torbellino de nerviosismo que te hacía temblar las rodillas, o un torrente de emociones tan avasallador que te dejó sin aliento, sin palabras, sin espacio para pensar, ese primer beso posee una cualidad intrínseca, una energía especial que lo eleva, que lo convierte en un hito en la narrativa personal de cada uno. Y cuando esa declaración proviene de alguien con el aura magnética y el magnetismo de Kanyaman, esa sensación de inolvidabilidad se amplifica, se magnifica exponencialmente, se transforma en algo épico. Pero detengámonos un instante. ¿Qué es lo que realmente hace que un primer beso sea inolvidable? Es solo la persona con la que compartes ese instante, aunque seamos brutalmente honestas, admitamos que eso ayuda muchísimo, ¿verdad? ¿O hay algo más profundo y etéreo? Es sin duda una intrincada conjunción de factores, la dulce y a veces ansiosa anticipación que precede al momento, la conexión emocional que se ha estado tejiendo con hilos invisibles, la atmósfera envolvente que rodea el instante y, por supuesto, esa chispa inexplicable, esa electricidad que salta entre dos almas. Pensemos juntos con calma y con el corazón abierto, en los elementos que contribuyen a forjar esa memoria imborrable. Primero, la asterisco expectativa. Un primer beso, en la mayoría de los casos, rara vez aparece de la nada, como un relámpago en un cielo despejado. Suele ser la culminación de un proceso, el resultado natural de una serie de señales y sentimientos. Es precedido por miradas intensas que parecen decir más que 1000 palabras, por conversaciones que fluyen con una facilidad asombrosa, por risas compartidas que crean un lazo invisible, y por esa electricidad palpable en el aire, esa tensión sutil que te anuncia que algo extraordinario está a punto de ocurrir. Es ese momento mágico en el que, de manera instintiva, ambos saben que el umbral de un nuevo territorio emocional está a punto de ser cruzado. La tensión se acumula, no de una manera incómoda, sino como la preparación para un concierto, creando una especie de burbuja mágica que los aísla del resto del mundo, concentrando toda la atención en ese punto de encuentro. Y cuando hablamos de Kanyaman, podemos imaginar perfectamente cómo él, con esa mirada penetrante que parece desnudar el alma, y esa sonrisa cautivadora que desarma, sabe cómo crear esa atmósfera.
¿No les da un escalofrío delicioso solo de pensarlo? Sus gestos sutiles, la forma en que su cuerpo se acerca, la intensidad en sus ojos. Luego, y este es un pilar fundamental, está la asterisco conexión emocional. Un primer beso que se graba a fuego en la memoria, que se declara inolvidable, no es meramente un contacto físico. Es la manifestación tangible, la expresión última de una conexión emocional profunda y genuina. Es sentir que la otra persona te comprende en un nivel íntimo, que te ve tal como eres, que te desea no solo por tu apariencia, sino por la esencia de tu ser. Es una expresión clara y contundente de todo lo que se ha dicho y, lo que es aún más importante, de todo lo que se ha sentido sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Cuando Kanyaman, con su fama y su aparente facilidad para el romance, habla de un primer beso como inolvidable, es muy probable que se esté refiriendo precisamente a esa conexión auténtica, a esa química que trasciende lo superficial, lo efímero. Pensemos en las parejas que encarna en sus series, en la intensidad que logran transmitir en pantalla. Esa asombrosa capacidad para crear esa ilusión de realidad, para hacernos sentir parte de esa conexión, para que nosotras también anhelemos vivir algo similar. La asterisco sorpresa y la espontaneidad también juegan un papel absolutamente crucial en la construcción de un recuerdo perdurable. A veces los momentos más extraordinarios, los que más se quedan con nosotros, son precisamente aquellos que no han sido planeados, aquellos que surgen de manera inesperada. Un impulso repentino, un momento de vulnerabilidad compartida, una risa que se convierte en un suspiro y ¡zas!, ocurre el beso. Esa cualidad de lo inesperado, de lo fortuito, puede hacer que el recuerdo sea aún más vívido, más penetrante. Y Kanyaman, con su carisma natural y su aparente facilidad para la improvisación, probablemente posea esa habilidad innata para hacer que incluso los momentos más espontáneos se sientan como si hubieran estado predestinados a suceder, como si el universo conspirara para ese instante. Y por supuesto, no podemos obviar la asterisco ejecución. Un beso, incluso en las circunstancias más perfectas, puede ser una experiencia mediocre si la ejecución no está a la altura. Un beso puede ser increíblemente romántico y apasionado, o tierno y dulce, o una mezcla perfecta de ambos. La forma en que se da, la suavidad de los labios, la intensidad del contacto, la manera en que las manos acarician, la respiración que se entrecruza, todo contribuye a la experiencia global. Y si hablamos de Kanyaman con la imagen de galán apasionado que proyecta, podemos imaginar que sus besos son, cuanto menos, memorables. No se trata solo de una técnica impecable, sino de la intención que se pone en ese acto, la pasión que se transmite, la entrega que se percibe. Pero, ¿por qué nos atrae tanto escuchar a Kanyaman, o a cualquier figura carismática, hablar de un primer beso inolvidable? Más allá de la admiración objetiva por el actor, por su talento y su atractivo, hay algo intrínsecamente universal en el anhelo humano de experiencias románticas intensas. Él, con su fama global y su atractivo innegable, se convierte en el arquetipo del amante de ensueño para muchas. Sus palabras actúan como un catalizador para nuestra propia imaginación, nos permiten fantasear, nos transportan a esos momentos cinematográficos que soñamos con vivir. Es en esencia una invitación a creer en el romanticismo, a recordar que esos momentos de magia existen, o al menos, tienen el potencial de existir en nuestras vidas. Piensen en cómo estas palabras pronunciadas por él pueden resonar de maneras muy diferentes en cada una de ustedes. Algunas quizás estarán reviviendo su propio primer beso con toda la nostalgia dulce y el cariño tierno que ese recuerdo conlleva. Otras tal vez estarán soñando despiertas con ese primer beso ideal, ese que anhelan y que esperan con una mezcla de ilusión y un poco de impaciencia. Y otras sencillamente se sentirán inspiradas por la poderosa idea de asterisco crear momentos así en sus propias vidas, con sus parejas actuales, esas almas gemelas que ya caminan a su lado, o con esas almas que aún están por llegar. Porque al final del día, la inolvidabilidad de un primer beso no es un privilegio exclusivo de las celebridades o de los personajes de ficción. Es una cualidad que asterisco todos podemos aspirar a crear y a cultivar. ¿Cómo? Pues la respuesta, aunque parezca compleja, reside en la atención a los detalles, en la nutrición de la conexión emocional, en la plena presencia en el momento y sobre todo, en la valentía de ser vulnerables. La asterisco comunicación es la piedra angular. Hablar abiertamente con nuestra pareja, expresar nuestros sentimientos más profundos, crear esa intimidad que nos permite abrirnos por completo. Un primer beso no es algo que pertenezca exclusivamente a las etapas iniciales de una relación, a ese enamoramiento incipiente.
Puede ser el primer beso después de una larga distancia, el beso que marca un nuevo comienzo tras una etapa difícil, o simplemente el beso que te recuerda, de la manera más vívida, porque te enamoraste en primer lugar. Cada uno de esos besos puede ser, y debería ser, un primer beso en sí mismo, un momento de redescubrimiento. Crear el ambiente adecuado también es una herramienta poderosa, aunque no se trate de grandes gestos ostentosos. No se trata de derrochar dinero, sino de dedicar tiempo y atención a los pequeños detalles que marcan la diferencia. Una cena a la luz de las velas, no por la formalidad, sino por la intimidad que crea. Un paseo tranquilo bajo el manto estrellado compartiendo silencios cómplices. Una conversación profunda y honesta en un momento de calma, donde las máscaras caen y las almas se encuentran. Se trata de encontrar ese espacio y ese tiempo sagrado donde la atención esté plenamente centrada el uno en el otro, donde el mundo exterior se desvanezca. Y sobre todo, mis queridas amigas, es fundamental estar abiertas y receptivas. A veces la vida, con su infinita sabiduría, nos sorprende con momentos perfectos cuando menos los esperamos, cuando dejamos de buscarlos con desesperación. Estar dispuestas a dejarse llevar por la corriente de las emociones, a sentir la magia del instante, a responder a ese impulso que nace del corazón. La espontaneidad, esa cualidad de lo inesperado, puede ser, de hecho, la clave para un recuerdo imborrable. Las palabras de Can Yaman, entonces, no son solo una anécdota sobre su vida personal. Son un recordatorio poderoso de que el romanticismo reside en los detalles más sutiles, en los momentos de conexión genuina, en esa chispa que nos hace sentir vivas, vibrantes, plenamente humanas. Nos invitan a valorar esos instantes efímeros, a no darlos nunca por sentados, y a buscar activamente esas experiencias que nos renuevan la fe, que nos recuerdan que la vida está, de verdad, llena de magia. Podríamos plantearnos con una pizca de curiosidad traviesa, ¿a quién le habrá dado ese primer beso inolvidable Can Yaman? La verdad es que en última instancia, no lo sabemos y quizás, solo quizás, esa información no sea lo más importante. Lo verdaderamente trascendental es la resonancia de sus palabras, la forma en que nos hacen sentir, la inspiración que son capaces de brindarnos. Nos recuerdan que sin importar nuestras circunstancias personales, sin importar dónde nos encontremos en la vida, siempre hay espacio para el romanticismo, para la conexión profunda y auténtica, y para esos momentos preciados que guardaremos en el cofre de nuestro corazón para siempre. Así que la próxima vez que se encuentren en un momento íntimo, ya sea con una pareja consolidada que ilumina su camino, o con alguien que apenas están empezando a conocer, ese alguien que despierta mariposas en su estómago, recuerden la fuerza y la magia inherente a ese primer beso. Presten una atención especial a la conexión que se está tejiendo, al momento presente que se despliega ante ustedes, a la emoción que fluye libremente. Quizás, solo quizás, estén en el proceso de crear su propio recuerdo inolvidable. Y si ese recuerdo, por algún giro del destino, involucra a un actor tan carismático y apasionado como Can Yaman, pues mejor que mejor. En resumen, mis queridos amigos, hemos explorado juntos la fuerza arrolladora de las palabras de Can Yaman sobre su primer beso. Hemos diseccionado con delicadeza qué es lo que en nuestra experiencia humana hace que un beso sea inolvidable, la expectativa cultivada, la conexión emocional profunda, la sorpresa de la espontaneidad y la maestría de la ejecución. Y lo más valioso, hemos reflexionado juntos sobre cómo podemos, cada una de nosotras, sembrar las semillas y cultivar esos momentos de romanticismo puro y genuino en nuestras propias vidas. La clave, como hemos visto, reside en la conexión auténtica, en la atención exquisita al detalle y, sobre todo, en la apertura sincera a la magia que la vida, generosamente, nos ofrece. Ha sido un placer inmenso, un verdadero honor compartir estas reflexiones con ustedes hoy. Espero de todo corazón que este vídeo les haya gustado, que les haya servido de inspiración y que les haya hecho soñar un poquito más alto, un poquito más bonito. Ahora, la parte que más disfruto, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál fue su primer beso inolvidable? ¿Qué significado tiene para ustedes la frase de Can Yaman? Dejen sus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios, porque me encanta leerlos, saber sus experiencias y sentirme más cerca de cada una de ustedes. Y si han disfrutado de este viaje por el universo del romanticismo y la conexión humana, no olviden regalarme un gran pulgar hacia arriba, un like que es un gesto de aprecio y apoyo. Compartan este vídeo con amigas, con esas personas especiales que saben que también disfrutarán de estas reflexiones, para que ellas también se inspiren.
Y por supuesto, si aún no han dado el paso, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras, porque créanme, tenemos muchas cosas maravillosas preparadas. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más inspiraciones y más magia. Un abrazo gigante para todos.